En cada país hay formas muy bonitas de vivir la felicidad, la relación con la naturaleza, con otras culturas, de poder convivir y respetarnos, de poder compartir lo que hay. Y que los bienes comunes naturales, los bienes comunes culturales, pues son para todos y son producto de lo que hemos construido como humanidad, no para el mercado, no para convertirlo en una mercancía. Y creo que hace una diferencia bastante grande. Pero en términos económicos, la tierra arde, en los campos, en las ciudades, en las selvas, en los glaciares. La tierra arde, arden los cuerpos y la memoria de sus muertos. La tierra arde, arden nuestras culturas. La tierra arde. Un podcast que aborda los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Entrevistas conversacionales a artistas, intelectuales y activistas de Latinoamérica y España. Un espacio para pensar desde la cultura los desafíos de la emergencia ambiental, las crisis de nuestras democracias y las transformaciones que la tecnología trama en nuestras vidas. Una coproducción de RGC y Transit Projectes con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Episodio 6. Resistencias bioculturales. Hoy, Gustavo Castro. Bienvenido a La Tierra Arde, querido Gustavo. muchísimas gracias y muchos saludos hasta el otro lado del continente. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues con muchísimo gusto de charlar y platicar con todos y con todas. Voy a empezar con una cosa que cuando estábamos preparando este podcast nos llamó la atención porque en 2006 escribes un libro que es La historia negra de las aguas negras. La sonrisa lo dice todo, ¿no? Cuenta un poco. Ya, sí, bueno, me da risa porque eso fue hace ya un buen Por tiempo, eso, ¿no? pero fíjate que todavía tiene actualmente muchas repercusiones, porque nosotros consideramos que si hay alguna empresa que más daña en todos los sentidos y a muchos niveles es precisamente la empresa Coca-Cola. Y sobre todo acá en México, siendo uno de los países de mayor consumo de Coca-Cola, y nuestro estado de Chiapas es el principal consumidor. Un estado muy pobre, con mucha presencia indígena, en donde la Coca-Cola ha entrado en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, obviamente reparte la Coca-Cola incluso en las regiones zapatistas, donde está el ejército zapatista. El Ejército Nacional llega a las montañas, la vende más barata para generar precisamente mayor venta, en un estado en donde bueno, el azúcar también sustituye muchísimo las necesidades de la gente pues, muy empobrecida. Y en aquel tiempo yo recuerdo que hicimos un estudio con varios jóvenes de algunas comunidades. Y el resultado fue, eso fue impresionante, que un promedio de 20 comunidades de 100 familias consumían al año en aquel tiempo, se está hablando de hace 20 años, de $52 millones en Coca-Cola. Entonces, bueno, ahora es similar o peor, pero en términos económicos, la población indígena trabaja para la Coca-Cola y genera entonces muchísima adicción. Entonces también trae muchos problemas de diabetes que los vimos terriblemente ahora en el caso del COVID. Muchas muertes por el caso de diabetes. Las comunidades indígenas, el Estado tiene un grado muy alto de esta enfermedad generada por alto consumo de Coca-Cola.
Y no solamente, por ejemplo, bueno, en términos económicos, sino también políticos. Hay conflictos por la Coca-Cola, de pleitos de distribución, de bodegas, de precios. También ha logrado, por ejemplo, introducirse en la cultura indígena, en donde si antes la bebida era el Posh, ahora es la Coca-Cola. Bueno, y eso sigue. Por ejemplo, estamos nosotros construyendo tanques de agua, almacenamiento de agua en las comunidades. Entonces, por lo general, se hace todo un rito indígena muy bonito para darle gracias, ¿no? a la madre tierra. Y se ponen velas en el suelo. E irremediablemente, en los 4 puntos cardinales, una botella de Coca-Cola en lugar del pollo. En otras culturas será el vino, será la cerveza, yo qué sé, siempre en todas las festividades religiosas, culturales, sociales, pues siempre usamos alguna bebida. Pues bueno, pues acá es la Coca-Cola. En el caso, pero además hace campañas, vergonzosamente campañas de salud, de lavarse los dientes, y anuncios de Coca-Cola, unos grandes y gigantescos anuncios publicitarios de la Coca-Cola o territorio de la Coca-Cola en lenguas indígenas, Tzotzil, Celtal. Entonces, en términos políticos, económicos, culturales, de salud, incluso de extracción de agua, la Coca-Cola tiene un impacto muy fuerte. Por eso nosotros consideramos que es la empresa que más daña en todos los ámbitos. Y si quieren saber más, lean el libro. Hay momentos, si me permites, frívolos, pero que hacen que sea divertido, ¿no? Bautizar o botar un barco con una botella de Coca-Cola durante la Segunda Guerra Mundial o hacer una misa consagrando Coca-Cola, lo pueden encontrar en el libro reseñado por Gustavo, ¿no? Pero también en 2004 los 107.000 millones de litros de agua que se gastaban en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, ¿no? Para producir Coca-Cola. Y ha aumentado esa extracción, hay más pozos y la agresividad comercial y publicitaria de esta empresa es realmente terrible. Y Gustavo, la pregunta de la Coca-Cola era para empezar con algo que conocía parte de tu obra y de tu acción, ¿no? Pero esto lo desconocía, pero también porque en un momento te oigo decir una frase que ahora nos has dado alguna pista, ¿no? Cuando hablas de que hay implicaciones sociales, económicas, etcétera, etcétera. En verdad no estamos hablando solo de la extinción de la biodiversidad. Hablamos de algo que va más allá de esta extinción, ¿no? Sí, y una extinción que, por cierto, tiene múltiples causas. Y es un proyecto o un modelo extractivo en todos los niveles que está acabando con muchas especies. Por ejemplo, aquí en el estado de Chiapas, y no solamente en nuestro estado, sino con el corredor biológico mesoamericano, hay invasión de muchos megaproyectos de empresas transnacionales terribles. Por ejemplo, la extracción minera, que toda es a cielo abierto. En Chiapas, donde tenemos una gran riqueza, bosques, selvas, etcétera, se está acabando. Más de 100 concesiones mineras para extraer el oro en el país. La extracción minera es terrible, pero igual en Guatemala, en Honduras, en Panamá acaba de haber una gran movilización para detener la minería. En El Salvador igual, en Colombia no se diga, pero es este modelo extractivo tan acelerado, donde para lixiviar el oro acá en México se consumen 1 a 3 millones de litros de agua cada hora. Eso implica entonces una extracción sobre los ríos, mantos acuíferos, dejar grandes represas llenas de jales con residuos tóxicos, y la empresa canadiense o de cualquier otro lado se lleva su lingotito, pero aquí se quedan las millones de litros de aguas contaminadas y de lodos. Claro, y eso
lodos con cianuros, lodos que de alguna manera, claro, ¿no? Que implican no solamente una desertización, sino una contaminación clara, ¿no? De las tierras. Exacto. Y eso es a un ritmo muy, muy acelerado. Esa es una, pero además nos encontramos con muchos proyectos de represas hidroeléctricas vendidas también como energía verde, energía limpia, que ya hemos estado insistiendo hace 20 años o más, que es la energía más sucia que hay. Y nos cuesta a veces trabajo cambiar ese chip después de que la Comisión Mundial de Represas en el 2000 hizo un informe gigantesco, que después resumimos en un manual. Pues resulta que se habían represado el 60% de las cuencas del planeta, que ahorita ya hay más de 55,000 grandes represas en todo el mundo. Extinción de selvas, de bosques de manglares, 80 a 100 millones de personas que han sido desplazadas de sus casas, de sus viviendas, culturas que se han extinguido y obviamente una biodiversidad debajo del agua. Pero pozos petroleros, oleoductos, gasoductos, grandes carreteras, puertos para la extracción, para los pasos comerciales en la región mesoamericana. Grandes plantaciones de monocultivo, por ejemplo, en el caso de la palma de aceite. Aquí tenemos una red mesoamericana contra la palma de aceite donde nos aglutinamos también organizaciones de Honduras, de Guatemala, de Chiapas, miles de hectáreas de palma de aceite rompiendo corredores biológicos, contaminando agua, desplazando población, empobreciendo y migrando. Entonces es un rompimiento, pues en todos los sentidos, muy acelerado de la biodiversidad, pero también de la bioculturalidad, rompiendo también con no solamente los corredores biológicos, sino también los corredores culturales. Es, digamos, más integral esta destrucción, incluso también su causa. Hemos estado hablando de corredores biológicos, de corredores, ahora nombrabas tú los corredores culturales, y hay un momento en vuestra lucha que es una victoria, pero que tú después dices que no consideras que igual fuese tanta victoria, que es cuando se logra, más que una victoria, un logro, ¿no? Se logra parar la área de libre comercio latinoamericana. Pero por el contrario, se abre una bilateralidad que ha sido más perniciosa para los acuerdos, ¿no? A nivel de comercio, con lo cual los acuerdos son bilaterales, por lo tanto no hay una unión o no hay una serie de criterios, ¿no? Sí, bueno, tomemos en cuenta que estos acuerdos bilaterales van acompañados de muchas garantías para estas grandes inversiones y que son muy desventajosas, obviamente. Por ejemplo, el hecho de que los gobiernos o los países del sur tengan que eliminar los aranceles para la importación o también la llegada de muchas inversiones que no pagan impuestos o que puedan tener acceso a recursos y al extractivismo de una manera más acelerada, más barata. Y hay los famosos tratados bilaterales de inversión donde le dan derecho a las empresas transnacionales de demandar a los gobiernos en caso de que detengan una inversión que un gobierno del sur considere que es injusta o que está afectando a la salud pública o que está rompiendo la biodiversidad o que no está cumpliendo con ciertas normativas ambientales. Y eso pasa en toda América Latina. México tiene muchísimas demandas en los tribunales internacionales, sobre todo del CIADI. Es el centro de disputa del Banco Mundial, ¿no? Decías, sí. ¿no? Sí. Exacto, el CIADI es el centro donde se arreglan las disputas entre empresas y gobiernos. Es como un tribunal. Todos los tratados de libre comercio entre la Unión Europea, Estados Unidos con América Latina, tiene que generar un tribunal, un espacio en donde dirimir los conflictos en caso de que se enfrenten o que sucedan. Todos. Y obviamente las empresas buscan esas garantías.
Argentina expulsó en su momento a Repsol, en otro momento también Venezuela expulsó otras empresas petroleras, en el caso de Ecuador, en el caso de El Salvador también detuvo la minería de oro y bueno, por salud pública o por contaminación o por cualquier otra razón, incluso también corrupción, se han dado pues muchísimas concesiones y bueno, siempre se hace referencia a los países corruptos, pero tómense cuenta que para que haya un corrupto es porque hay un corruptor. Una empresa que ofrece muchísimo dinero para que le entreguen la concesión y ganar en esa competencia a otras transnacionales. Y entonces pues, se corrompe el sistema. Bueno, así ha pasado con, pues yo creo que con todos los tratados de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá, con América Latina, igual con la Unión Europea, con América Latina. Y es una gran lucha que se está dando ahora también en muchos países de la región. Claro, porque esta relación entre grandes conglomerados de empresas, extractivistas, y que tú lo explicabas incluso de forma secuencial, ¿no? Estados Unidos, Europa, ahora también China, o sea, están ahí entrando, ¿no? Entran con alfombra roja, es decir, entran con una serie de yo voy a explotar, pero tu Estado me tienes que hacer carreteras para llegar hasta el lugar. Claro, entonces es fantástico, el negocio no es win-win para nada, es win, claro. win yo, ¿no? Sí. Y ahí llegan las demandas y esas demandas tampoco llevan a ningún lado, ¿no? Y demandar, una empresa a un gobierno es como raro. Ahora, ¿se puede articular un movimiento social? Es decir, llega un momento que 2.000 comunidades de México se blindan. Llega un momento que Famatina en Argentina hay una visión también de que hasta aquí hemos llegado y nos armamos de fuerza, de palabra, de hechos, de acciones que nos lleven un poco a hacer una denuncia y a llevar una acción. Sí, hay, pero infinidad de movilizaciones y de estrategias y de acciones muy concretas que se han llevado en América Latina en torno a todos estos efectos del extractivismo. Desde incluso algunas organizaciones han comprado acciones de las empresas transnacionales para poder tener voz y voto y denunciar en Europa cuando se reúnen los accionistas de ahí, denunciar campañas para que las iglesias, universidades u otros sectores obreros, sindicales, no pongan sus fondos de retiro a las empresas mineras, bloqueos, marchas, encuentros, estrategias de resistencia, vigilancia de los territorios, acuerdos comunitarios. Ha habido de todos los tipos que te puedas imaginar, con una creatividad también muy impresionante. Y nosotros al final nos dimos cuenta que una de las mejores estrategias es la prevención. Y eso significa entonces que tenemos que mapear las regiones, mapear con tiempo dónde van a estar las estrategias, que las comunidades y los pueblos conozcan las consecuencias y que participen activamente en su resistencia y en decidir qué quieren hacer. Pero ciertamente nos dimos cuenta, y esa era, por ejemplo, una lucha que con Bertita Cáceres en Honduras insistíamos mucho, en que habría que pasar de la resistencia a las alternativas locales. Porque es muy fácil también para Estados Unidos y para los países poner bardas, muros militares en las fronteras para que no pasen los pobres que generan sus propias políticas que están implementando, para que no pasen y no migren los pobres que están y los pueblos y comunidades que están siendo afectados. Y esa defensa del territorio pues implica también construir y tener acceso a los derechos humanos. Ya no en términos de exigibilidad al gobierno, porque ya nos hemos cansado, mira, por décadas, de estar marchando para pedirle al gobierno que nos ponga la luz, la carretera,
la educación, la salud, generemos autonomía y no generando nosotros nuestras propias condiciones de vida digna. Y entonces se inician también muchas otras luchas para lograr alternativas locales de manejo de la alternativas de autonomía en electricidad, en salud, en educación, incluso también autonomía y suficiencia alimentaria, generar huertos comunitarios, generar tus propios alimentos, generar y regenerar la biodiversidad. No solamente resistir, que es importante y necesario, sino también construir la alternativa local. Y a final de cuentas, eso es enfrentarse con las grandes transnacionales, ¿verdad? Porque no estamos disputando el territorio con ellas. Primero era con el gobierno que implementaba, luego con los gobiernos neoliberales se lo pasa a las empresas y el enfrentamiento ahora es con las empresas. Pero ahora hay un tercer actor, que si quieres después hablamos de con quién se está disputando el territorio. Claro, con quién nos disputamos el territorio, pero tú hablabas de prevención, pero cualquier acción que nosotros hagamos, cualquier sistema de opresión que sufren, sobre todo diría las sufrimos todos, pero especialmente las comunidades más rurales o más de pueblos indígenas o de pueblos originarios de todo el mundo, ¿no? Y se reclama, por un lado, hacer esa prevención y hasta cierto punto hemos reclamado siempre justicia, pero ha llegado un momento que la degradación es tan grande que tú añades un tercer elemento que me parece significativo, que es la dignificación de esas sociedades, ¿no? Porque estamos en un momento donde están perdiendo la dignidad por delante de esa opresión, ¿no? No es un tema ya de justicia, sino de vida digna. Consideramos que la defensa del territorio no solamente es trabajo, responsabilidad del sector rural, y ahí en lo rural nos encontramos campesinos como indígenas, campesinos que no son indígenas y también población indígena, pero también población mestiza que vive en pequeños pueblos. Pero también nos referimos a la defensa del territorio urbano, porque también la población urbana defiende su territorio de grandes megaproyectos urbanos o de afectaciones que repercuten en la salud, en la alimentación, que repercuten en el acceso al agua, etc. Entonces consideramos que a final de cuentas la defensa de los territorios y de buscar alternativas, pues es un trabajo que nos compete a todos, estemos donde estemos. Y en estas alternativas hay una gama impresionante de acciones que son muy esperanzadoras de los pueblos. Hay búsquedas de alternativas urbanas y rurales muy bonitas, como de hacer cooperativas, como de conformar monedas comunitarias, de mercados colectivos, de buscar, por ejemplo, experiencias o formas de tener acceso a la energía autónoma. Nosotros estamos impulsando una red de biodigestores donde la población tiene gas, sin tener que usar el gas LP de hidrocarburos, ni seguir deforestando la selva o las montañas, mejorando la salud y el acceso al agua, incluso también disminuyendo la compra de leña o el uso de agroquímicos como fertilizantes. Todo con un sencillo biodigestor. En otros lugares, como en el caso de Guatemala, pequeñas microhidroeléctricas organizadas por las comunidades, administradas por las comunidades, para satisfacer sus propias necesidades. En fin, hay muchísimas experiencias muy interesantes de búsqueda de alternativa, que a final de cuentas también eso es como una amenaza al sistema, porque es no consumir ese sistema, sino buscar una alternativa distinta, autónoma, pues que implica la participación de la población y en manos de la población. Pues lo que ahora también se le llama eso de la transición justa, democrática y todo ese discurso que se difunde últimamente como parte. Sobre todo aquí en Europa de una forma brutal. Así es la moda, la transición justa, la transición energética, y tiene una razón, pero también se maneja de una forma muy tramposa, porque pareciera que esa transición
Para el mundo capitalista es simplemente cambiar el combustible para seguir haciendo lo mismo. Y para los movimientos sociales es más bien esa transición de combatir este capitalismo y generar otras alternativas y formas de vida y formas de extracción, que no sea este modelo centralizado, donde también incluso todo le pones precio, dueño, competencia, centralización, control de los recursos, un extractivismo voraz. Pues, ¿cuál es el antídoto de esto? Pues todo lo contrario. Y eso es, pues, ser anticapitalista. Descentralizar, que la gente participe, que sea para las necesidades, cumplir con las necesidades, satisfacer lo que los pueblos requieren, en donde no sea la competencia, sino la distribución, y donde también para todos alcance, porque en realidad hay agua para todos, hay tierra para todos, hay comida para todos, y de evitar que todo pase en manos de unos cuantos, controlado por unos cuantos, para beneficio de unos cuantos, y poniéndole precio a todo, al oxígeno, al agua, a los genes, a la cultura. Por ejemplo, en los tratados de libre comercio de la Unión Europea y de Estados Unidos, incluyen la privatización de bienes tangibles e intangibles. Y en los intangibles nos estamos refiriendo a la cultura, y que los gobiernos tienen que modificar las leyes nacionales para que no contradigan el acuerdo comercial entre los distintos bloques o con los distintos países. Leyes para prohibir el uso de medicina tradicional, por ejemplo, o se puede permitir que que una empresa pueda patentar un olor, un color, un sabor, un proceso, un alimento, una imagen significativa a la Virgen de Guadalupe, o cualquier otra cosa que pueda generar dinero, porque al final de cuentas el objetivo es la acumulación de capital. Entonces todo aquello que sea común hay que pasarlo privado, porque eso privado pues implica ponerle un precio, competir por él y a ver quién se adueña. Y toda esta apropiación a cualquier precio, es decir, están dispuestos a llegar a donde sea, ¿no? En una declaración tuya hablabas de un texto de Félix Molina. En 2015 escribe: Margarita, la niña vendedora de aguacates y promotora de escuelas radiofónicas, la joven educadora popular de las bases campesinas, que nunca fue doblegada, reclama justicia porque su asesinato sigue impune. Esto era en 2015, Félix Molina. Y el 2 de marzo de 2016 no fue un ataque solo a una lucha, sino que fue un asesinato en toda regla, ¿no? Yo creo que es la criminalización de esta reacción contra el sistema. Y yo creo que esta criminalización, pues en la medida en que los gobiernos todos estos gobiernos neoliberales fueron entregando a la iniciativa privada, a las grandes empresas, pues todo, renunciaron a proteger, garantizar los derechos humanos, y le entregan entonces a las empresas el agua, la salud, la educación, y obviamente la empresa no va a repartir ni garantizar derechos humanos, sino que si quieres agua la pagas, si quieres salud la pagas, si quieres oxígeno limpio la pagas, si quieres carretera y movilizarte, pagas, si quieres vivir pagas. Y el que no tenga dinero no tiene cabida en ese sistema. Y en esa lógica, pues la movilización cada vez fue aumentando, porque este neoliberalismo nos ha afectado a todos, sector urbano y sector rural. Y por eso la movilización ha crecido en todos los sectores y en todos los países, incluso Europa, Estados Unidos. Y esta persecución a los defensores y defensoras fue pasando también de luchas individuales a luchas colectivas. Son los pueblos, los colectivos, las organizaciones, pequeño grupo de estudiantes, los vecinos, criminalizados por defender
los derechos humanos, llega un momento para nosotros en que hay dos sectores que se funden, el sector político y el sector empresarial. Y antes el sector empresarial influía en los presidentes municipales, gobernadores, presidentes de la República o incluso diputados o congresistas aprobaran leyes que les beneficiara a ellos en inversiones, impuestos, concesiones, etcétera. Y entonces empezaron a aparecer los políticos que son empresarios, o el empresario que se convirtió en político, o el político que de ahí pasó a ser empresario cuando sale, y se funden estos dos actores, la clase política y la clase empresarial. Y no solamente a nivel de nuestros países, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, sino también en las grandes estructuras multilaterales como es la ONU, como Naciones Unidas, donde las grandes empresas incluso pretenden financiar toda el ala de derechos humanos de Naciones Unidas como Microsoft y otros, pues que obviamente van a beneficiar a estas empresas como otras empresas financian la OMS de salud. Pues obviamente van a apoyar políticas que beneficien a las grandes farmacéuticas. Entonces, por ello se empezó a hablar del asalto corporativo a las estructuras del Estado, y esa campaña también europea de desmantelemos el poder corporativo, pues se refiere a esta fusión o a este asalto que hizo el poder corporativo de las estructuras del Estado. Y acá decimos, hay un tercero. Hay un tercer actor sumamente peligroso y más dañino, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Quien una vez, durante toda la sesión ha nombrado a Bertita, ¿no? Y no me atrevo yo a llamarle Bertita, yo le llamo Berta Cáceres, que murió en el 2 de marzo de 2016, a pocos metros de distancia de Gustavo, ¿no? Pero realmente, en aquel proyecto de Aguas Zarca, ¿no? Que el resultado es que no solamente es la desgracia irreparable de la pérdida de una mujer valiente, sino que además es que a ti te tuvieron retenido durante no sé cuántos días en el país sin dejarte. O sea, cuéntame un poco, ¿en qué se basaban toda esa retención, ¿no? Porque yo ya no entendía nada cuando lo leía, ¿no? Bueno, pues tiene un contexto que no solamente se da en Honduras, sino yo creo que cada vez más en los países en América Latina, y es que hay una corrupción tan fuerte en las estructuras del Estado, pero también hay narcoestado. Y eso se han instalado en América Latina, en donde todo el poder del narcotráfico no se puede ejercer sin la venia de autoridades, de policías, de militares, de jueces, de políticos, si no, no podría existir. Y además también vale la pena decir que en ese momento el narcoestado con el presidente de entonces, Juan Orlando, pues fue un presidente apoyado también por Estados Unidos, que ha usado a Honduras como un enclave militar y contrainsurgente muy fuerte. Y ese narcoestado pues fue avalado y apoyado por Estados Unidos. Lo que significa que cuando se da el golpe de Zelaya, del presidente Zelaya en Honduras, en 2009, la derecha toma el poder, y entonces una de las cosas que provocan es la venta del país, y entregan concesiones mineras, concesiones para represas, préstamos de bancos, una corrupción fabulosa. Y es ahí en donde el pueblo lenca, Bertita Cáceres, una amiga muy querida hace más de 20 años, con su organización El Copín, empiezan
a defender su territorio lenca, amenazado por muchos de estos megaproyectos, minería y represas. Y una de ellas era, sobre el río Gualcarque, esta hidroeléctrica Aguasarca de la empresa DESA, cuyos dueños, pues es una de las familias más ricas de Honduras, la familia Tala. Pues vinculado al gran poder económico, vinculado también a muchísima corrupción. La familia Tala, incluso alguno de sus miembros fue presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene sede en Tegucigalpa, en Honduras. Es una familia muy incrustada en la estructura del Estado, donde está llena de corrupción, narcotráfico, corrupción también financiera, etc. Contra ese poder, Berta y el Copín, los indígenas más pobres del país, contra eso se estaban enfrentando. Entonces no es cualquier cosa. Yo creo que lo digo esto para entender el grado al que el gobierno estaba dispuesto a llegar para no llegar a la verdad. Y cuando Berta me invitó a que fuera a dar un taller, sobre todo para ir generando alternativas locales, cuando estaban ellas en una lucha muy fuerte contra esta represa, Berta ya tenía muchas amenazas de muerte, intentos de asesinato, ya se habían confrontado en el río con la empresa, habían detenido la maquinaria, habían ya asesinado a otro compañero. Bueno, ella tenía protección, medidas cautelares por parte de la CIF, ¿no? Por parte de derechos humanos y del Estado, en fin, era una situación muy complicada. En ese contexto llego yo para apoyar, porque me pide que vaya a ayudarle. Yo con ella había participado en varias giras en Estados Unidos para dar charlas contra los tratados de libre comercio y las afectaciones a los pueblos. Habíamos participado también en la creación de muchos esfuerzos colectivos para generar el movimiento contra las represas, contra la minería, contra la deuda externa. Habíamos tenido un montón de encuentros en toda la región mesoamericana. Había toda una historia de lucha y de resistencia, y la idea era empezar a generar alternativas. Y a eso fui. Pero Berta ya estaba en la mira. Yo me estaba alojando en su casa. Los sicarios ya sabían que íbamos llegando, esperaron a que nos instaláramos, y cuando ya estábamos descansando es cuando irrumpen. Irrumpen en la casa, entran a mi habitación, me encañonan, van a la habitación de ella, la encañonan, y entonces nos pegan varios tiros, a ella más, a mí no solamente uno, en la cara, que al final me hago el muerto porque me pasó rozando la cara, en la oreja. Pensaron que yo me había muerto, a Berta le dispararon más, quedó herida. Me llama y voy a buscarla, ella ya estaba prácticamente falleciendo. A ella sí las heridas fueron mortales. Para el Estado y para la empresa, pues la idea era, pues en un inicio, pues fue un asalto. No hay testigos, no pasó nada, y a ver quién refuta eso, y se acabó el tema, y acabamos con la principal líder de la resistencia. Pero tuvieron la mala suerte de que había un testigo, que había un mexicano, y que además les vio la cara, y que además no lo mataron. Y entonces procuraron culpar con muchísimas trampas y con muchísimas violación a las leyes y también a los procesos penales, culpar a la gente de la misma organización y meter muchos argumentos. No lo lograron. Entonces dijeron, pues vamos a culpar a Gustavo. Prohibido que salga del país, y vamos a buscar la manera en cómo imputarlo a él. Cuando me doy cuenta de todas esas trampas, pues lo que hago es que me refugié en la embajada mexicana. En mi embajada yo le dije a la embajadora, yo de aquí no salgo. Me hicieron regresar otra vez a la comunidad.
para hacer otras declaraciones y otras diligencias. Y al final de ellas me dicen, pues ahora tienes 30 días de impedimento de salir del país. Todo ilegal, mal hecho, y es que, pues obviamente, y esos dieron hacer nada, querían imputarme obviamente y meterme a la cárcel. Pues porque detrás estaba la familia Atala que pagó para el asesinato de Berta. Que después agarraron a los autores materiales, 7 están presos, militares, exmilitares, miembros de la empresa DESA, y ahorita está sentenciado el gerente general de la empresa DESA, y la campaña que existe en este momento es pedirle al gobierno de Honduras que ratifique la sentencia. Por los otros 7 les dieron más de 50 años de cárcel. 30 años de cárcel por el asesinato de Berta y 20 y tantos años de cárcel por el asesinato en grado tentativa, de ejecución tentativa en mi contra. 50 años, ahí se van a quedar. Pero entonces el presidente de la mesa directiva de la empresa TESA fue hallado culpable, pero no ha ratificado su sentencia después de, no sé si llevan como 2 años. La campaña es que ratifiquen la sentencia y no quieren hacerlo. Entonces la campaña ahorita en las redes y en las redes sociales del COPINH pues se insisten mucho en esta solidaridad. Y bueno, esa es una de las causas por las cuales se entiende que no querían que me fuera y que me querían imputar, porque ahora también se insiste en que la familia Atala, uno de los miembros de familia Atala, está imputado. Y ahí se va, ¿no? Hasta que llegue el presidente, porque el presidente ya está metido en la cárcel en Estados Unidos. Claro. Y a su hermano también. Entonces, toda esta trama de narcoestado y de corrupción que implican militares, exmilitares, jueces, presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y muchos otros que estaban en su momento, ahorita están huidos, están en Nicaragua o están en otro país huidos. Creo que ese es el dilema que hay en otros muchos países. O sea, el narcoestado está tan incrustado que pueden hacer lo que sea para evitar la justicia. Y me gustaría, Gustavo, agradecerte que hayas compartido esto. No me imaginaba ni el 10% de lo que me has contado. Es realmente aunque voy a recurrir un tópico, la realidad supera la ficción. Uh-huh. Es un guión de una película. Y por otro lado también dices, el pueblo lenca, Berta Cáceres, dan la vida por los ríos, pero dar la vida por los ríos es dar la vida por la humanidad de este planeta. Yo creo que ¿no? Yo creo que Berta y también los indígenas del COPINH para mí han sido de los pocos pueblos con una conciencia, no solamente una conciencia de clase, sino una conciencia planetaria, porque ellos están conscientes de que su lucha es la lucha por todos y por todas, porque este cambio climático, al final de cuentas, nos afecta a la humanidad, estemos en el rincón en el que nos encontremos. De tal forma que la lucha contra una mina en China o en Europa, contra una represa aquí o allá, es una lucha de todos, de todas, porque al final de cuentas la pérdida de biodiversidad de los ríos y el cambio climático es global. Yo creo que esa conciencia la refleja mucho Berta en ese discurso tan bonito que hizo cuando le dieron el premio Goldman, que decía: despertemos humanidad que no tenemos tiempo. Entonces esa lucha que es colectiva por parte de este pueblo muy pobre, indígena, pero con un espíritu de resistencia tan impresionante, que son muy inspiradores.
lograban movilizarse incluso en Honduras para solidarizarse con un conflicto que está en otro país. Y ahí salían los indígenas lencas a marchar y a protestar. Yo creo que ese es pues un salto, me parece, en la conciencia política muy, muy importante que debiéramos de dar todos. A Berta la extrañamos mucho, pero está muy presente. Y esa presencia genera unidad, ¿no? Y está bien el hecho de esa capacidad de hacer revivir no un mito que para mí lo es, sino la capacidad que tiene de estar presente, de llevarnos hacia otros lugares, hacia otros momentos y hacia otro tipo de... tú hablabas de prevención, has hablado de movimiento, pero te queda un tercer elemento que no has hablado. Pues una de las razones por las cuales cuando yo regreso a México después de ese acontecimiento, el intento de asesinato, me tengo que ir a España. Estuve ahí 2 años pues dando vueltas por todos lados mientras buscaban a los implicados, mientras la Interpol andaba persiguiendo a los autores materiales, y con la ayuda de Amnistía Internacional y de otras organizaciones pude esconderme ahí en un pueblito muy bonito en España, que por cierto, en Barcelona hicimos algún acto frente a la Embajada de Honduras con los grupos de solidaridad, y luego inauguramos un huerto a nombre de Berta Cáceres en Madrid, y luego una plaza en Oviedo, y luego un centro ecológico en Huesca, y bueno, así por muchos lados. Pues un día, después de dar una charla en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, me contactan 2 maestras para pedirme que si les podía asesorar para hacer una currícula de una especie de diplomado o algo que iban a hacer sobre América Latina. Y entonces fueron a buscarme, y les dije, bueno, cuando yo vaya a Zaragoza, con gusto. Me dijo, no, vamos a buscarte. Y fueron a buscarme. Me citaron en un restaurante, y al final, ya que me las encuentro a estas 2 señoras así muy elegantes, supuestas maestras de la universidad, pues me dicen que eran del CNI. Y sacan a su charola, y entonces me dicen, pues no, somos maestras, somos del CNI, queremos saber cómo estás, y más bien era como una charla de intimidación. Pero, bueno, valga la anécdota para darnos cuenta de la involucración de este tercer actor que está presente en los gobiernos y que te pueden perseguir a donde quieras. Y para nosotros es precisamente el crimen organizado, el narcoestado. Y es un actor que también compite por la acumulación de capital. Ahora ya no contra el Estado, sino contra las empresas. Es el narco el que está vendiendo un producto, ya no es Coca-Cola, ya no son computadoras, es droga. Estados Unidos es el principal consumidor de su producto, pero cada vez Europa más. Y este actor, dentro de este capitalismo, nosotros le llamamos el capitalismo informal. Hay un capitalismo formal, de estos los tratados de libre comercio y todas las leyes y todo esto que se ve y que se acepta públicamente. Y hay un capitalismo informal, que sería como el otro lado de la moneda. Es el que no queremos ver, que cuando incluso hablamos de cuáles son las empresas más ricas del mundo, pues aparecen las del capitalismo formal, pero no aparece el tráfico de droga, no aparece el tráfico de armas, el tráfico de indocumentados, la trata de personas, que están en el número 1 de las ganancias más altas en el planeta. Pero como no es legal, no se toma en cuenta, pero es un actor que ahí está y que va creciendo. Y le llamamos formal porque a final de cuentas es tan ilegal como el capitalismo formal.
¿Y por qué ese capitalismo formal es ilegal? Pues porque igual las empresas violan las leyes. Las leyes ambientales son igual de corruptas. Acá no dan cuenta de resoluciones judiciales. Tratan de evitar también pago de impuestos. Transan con las autoridades. Corrompen gobiernos, corrompen jueces. O sea, no hay capitalismo legal e ilegal. Hay capitalismo para nosotros formal e informal, y ambos son ilegales. Bueno, en esa medida, este narcotráfico de repente vio que hay otros negocios más allá que solo la venta de droga, que ya de por sí es un gran negocio. Vender su producto. Sembrarlo, transportarlo, distribuirlo, comercializarlo, y que a final de cuentas requiere de los bancos de transacciones, o sea, requiere del sistema formal donde se hacen de la vista gorda. Este capitalismo informal, pues compra jueces, compra bancos, lavan dinero, y Europa es cada vez más terrible. El control y también la participación de todos estos sectores para que se vaya conformando el narcoestado. Hay también asesinato, incluso de periodistas en Alemania por parte del narcotráfico. Hay un tráfico de droga terrible en los puertos. Hay también una venia con las policías, los militares, los jueces, etcétera. Pero de repente también hay otros negocios. Pues cobrar, como en el caso acá de México, adueñarse y cobrar derechos de piso. Cobrar a los migrantes. Un migrante aquí de Chiapas a la frontera con Estados Unidos le cobran 300,000 pesos, que son, digamos, como $15,000. Pues y eso en un solo pago. Y al narcotráfico le implicaría vender muchas tachas para juntar ese dinero, ¿no? De cocaína, de droga. Esto es en un jalón y pasan miles todos los días. Un gran negocio. Como un gran negocio cobrar por el control de el aguacate en el estado de Michoacán o el limón, que son los principales productores mundiales y exportan a Estados Unidos grandes cantidades, pues el narco lo controla ya. Pues ¿por qué no el petróleo? Y aquí en México controlaban puertos, aeropuertos, controlaban también pozos petroleros. ¿Y por qué no cobrarle a las empresas cuotas? Transportistas, negocios, van por la acumulación de capital, lavado de dinero. Entonces llega un momento en que el narco no solamente presiona al presidente municipal, al gobernador o al presidente de la república, sino que el narco se convierte en presidente de la república, se convierte en gobernador o en presidente municipal. Cuando el presidente municipal, el gobernador político se convierte en empresario, el empresario se convierte en narco, el narco se convierte en político, y en ese sentido nos referimos a una fusión de estos tres actores: la clase política, empresarial y narco. Ese es el más peligroso, y eso es lo que estamos enfrentando ahorita aquí en México. Ese es el tercer actor. Es un triángulo absolutamente pernicioso. Me quedo con dos frases que has dicho hace un momento. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para no llegar a la verdad? Es una frase que me parece que es un titular. Lo del capitalismo informal y no formal e informal, pero que ambos son ilegales. Yo creo que es una segunda idea, ¿no? Pero me llamó mucho la atención una frase que tú comentas, y con esto acabaríamos, porque me parece que es una esperanza o un reto. Yo incluso como padre de ahora de jóvenes, ¿no? Ya no son niños, pero son jóvenes, pero como papá me lo planteo. Afirmas, el problema no es qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejar en este mundo. La educación es un elemento, educación, autonomía en la producción, autonomía en la gestión,
serían como dos pilares fundamentales en tu discurso. Sí, y yo creo que, disculpa que lo traiga a colación y parece que no viene al caso, pero no podemos obviar lo que está pasando en Palestina. Y yo creo que una prueba de que tenemos que dejar otros jóvenes a este mundo es la gran movilización de universitarios y de estudiantes que están dispuestos a que la verdad salga adelante. Y yo creo que aquí, sobre lo primero que habías comentado, es un ejemplo. Hasta dónde el poder está dispuesto a hacer para evitar la verdad. Este genocidio que estamos viviendo con un cinismo impresionante, un cinismo que, pese a la evidencia que tenemos enfrente de ver un genocidio televisado, te dice que no lo hay. Es ese grado de que hasta dónde se quiere, hasta dónde se pretende llegar para no saber la verdad. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro que estamos viendo actualmente. Y por otro lado, con esto que tú decías, pues sí, efectivamente, ¿qué hijos vamos a dejar este mundo? Yo creo que lo estamos viendo. Y yo creo que es que estos jóvenes que están dispuestos a no sentirse engañados, a decir la verdad, a poner en riesgo su vida, su carrera y otras cosas por la dignidad, me parece fabuloso. Me parece que eso hay que aplaudirlo mucho y agradecerle mucho a los jóvenes que se están movilizando en todos lados, y no solamente los jóvenes, sino hay universitarios, sino se han dado marchas en todo el mundo, en las calles, en infinidad de ciudades en todo el planeta, diciendo la verdad, cómo evidenciarla, cómo sacar la verdad, y un sistema que está dispuesto a aplastar con un cinismo cuando ya no tiene argumentos, aplacar las voces, aplacar la dignidad. Pero da mucha esperanza ver a nuestros hijos, ¿no? A los jóvenes movilizando, marchando y dispuestos a enfrentar el sistema. Y ojalá demos avances también para buscar pues estas alternativas de vida, de solidaridad, alternativas distintas de relacionarnos, de vernos, de cuidar esta casa, que al final de cuentas es de todos. Como dije, hay agua para todos, hay comida que alcanza para todos, hay tierra que alcanza para todos, y hay muchas formas de ser felices. Y yo digo, por eso es una de las razones por las cuales nuestra organización se llama Otros Mundos, porque consideramos que no solamente un mundo hegemónico, sino otros mundos son posibles, en donde en cada región, en cada país, hay formas muy bonitas de vivir la felicidad, la relación con la naturaleza, con otras culturas, de poder convivir y respetarnos, de poder compartir lo que hay, y que los bienes comunes naturales, los bienes comunes culturales, pues son para todos y son producto de lo que hemos construido como humanidad, no para el mercado, no para convertirlo en una mercancía. Y me parece que esa es la esperanza, y también las luchas que se van surgiendo, pues yo digo que en todo el planeta, ¿verdad? Hay muchas esperanzas. Y me viene a la memoria un poema de un poeta catalán muy conocido que dice: todo está por hacer y todo es posible. Hoy hemos hecho un itinerario que ha tenido momentos absolutamente emotivos. Creo que no hay forma mejor de estar un rato hablando contigo, que es lo que hemos vivido aquí en este momento. Espero que lo disfruten también la gente que lo oiga. Agradecerte de todo corazón el tiempo y sobre todo el compartir sabiduría, pero emoción y cariño al mismo tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. La tierra arde.
un podcast que aborda los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Este viaje de la Tierra Arde fue logrado gracias a María Iribarren, Ángel Mestres y Nicolás Ticotti, una coproducción de RGC y Transit Projectes con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Diseño gráfico Pablo Amadeo, edición, postproducción y diseño de sonido Matías Basualdo y Noelia Giorgi, locución Patricia del Pilar.